Ya estamos grabando. Buenas tardes. Vamos a continuar con una nueva sesión de lógica y argumentación científica. Esta es de acuerdo a lo que tengo como programación, esta es la última sesión de este primer bloque que trabajarían conmigo ya a partir del próximo martes. Si es que mi memoria no me falla, empezarían a trabajar ya con Jorge Ruiz. Yo igual voy a estar en esas sesiones. Como les mencioné en clases pasadas, estoy porque me gustan. Aprendo mucho con Jorge. Eh, y al respecto, les recuerdo lo que estábamos viendo y cómo se conecta con la sesión de hoy. Hemos visto ya todo lo que tiene que ver con argumentación lógica, ¿ok? La argumentación lógica, tanto inductiva como deductiva, la importancia de tener preguntas generales y preguntas desagregadas de esta para armar un buen sistema problemático desde el cual uno pueda opinar, ¿ok? También vimos algunas estrategias de cómo atacar argumentos inductivos con más y mejores datos, entendiendo que caer en la falacia y la evidencia incompleta es muy fácil. Vimos también cómo atacar argumentos deductivos, ya sea atacando las premisas o atacando las consecuencias, ¿ok? Y lo que nos convoca ahora es la parte de comunicación científica, que es complementaria a la anterior, por cuanto, si bien es cierto, uno puede argumentar en base a, por ejemplo, una argumentación deductiva, uno la puede hacer en base a principios morales, principios psicológicos, también tanto la fundamentación como el ataque de premisas, ¿no es cierto?, puede sustentarse en investigaciones científicas. En el caso que las premisas o las consecuencias que se ataquen tengan connotación científica, la ciencia no puede pronunciarse respecto de todo, ¿ya? Hay cuestiones morales que escapan a lo científico, pero sin embargo hay cuestiones de facto, premisas que se refieren al mundo material, no a principios morales, ¿no es cierto?, que la ciencia sí tiene o podría tener mucho que decir a la hora de apoyar una premisa o a la hora de refutar una premisa, ¿ok? Por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes cuando mandaban las preguntas y hablaban de si se debe legalizar la marihuana, por ejemplo, claro, uno puede argumentar, supongamos que a favor de la legalización desde premisas morales. Por ejemplo, una premisa moral sería cada quien hace lo que quiere con su vida y nadie tiene que meterse en sus proyectos de vida. Un argumento de libertad, ¿no es cierto? Y ahí la ciencia no puede opinar mucho respecto a eso, porque esos son principios morales, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos de ustedes también planteaban que la marihuana es menos adictiva que el alcohol. Si esa es su premisa con la cual ustedes apoyan la legalización de la marihuana, claro, esa premisa sí se puede evaluar científicamente. Y quizás la ciencia apoya esa afirmación o refuta esa afirmación. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo encontrar los estudios científicos de calidad, no en Google, ¿ok? Cómo buscar los estudios científicos de calidad de primera fuente y por qué son de calidad de primera fuente para complementar ya sea una argumentación o un ataque. O sea, no es lo mismo decir yo fundamento mi postura en base a esta premisa, la cual tiene estudios científicos formales, que una que no los tenga. ¿Ok? ¿Dudas? Perdón. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende a lo que vamos? Entonces recalco, no toda premisa puede someterse a un escrutinio científico, pero muchas de ellas sí, y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para entender por qué la ciencia es tan poderosa a la hora de argumentar o atacar afirmaciones, hay que entender en qué consiste los controles de calidad de la ciencia, ¿ya? Hay visiones que piensan, y por favor, si ustedes están en esa postura, lo dicen, lo compartimos, lo que yo voy a decir puede ser hasta polémico, ¿okay? Hay visiones que piensan que la ciencia es lo mejor de nuestro conocimiento del mundo factual. Yo me inclino por esa afirmación, ¿ya? Y creo que no es solo un deseo o no es solo una defensa corporativa de mi profesión. Yo creo que está basado en la historia de la humanidad, ¿ya? O sea, si nosotros nos vamos a todos los ámbitos donde el conocimiento científico ha influenciado, en todos esos ámbitos se han vuelto más poderosos. Transporte, salud,
energía, comunicaciones, materiales, etcétera, ¿cierto? Yo no digo que antes de la ciencia no existía el transporte, sí existía, pero cuando el transporte se empezó a construir basado en ciencia, esas naves comenzaron a ir más lejos, viajar más distancia, por más tiempo, de forma más segura, etcétera. Y eso lo podríamos llevar también a la salud. Antes había una salud no basada en la ciencia, antes que existiera la ciencia moderna, sí, ciertamente que sí. ¿Curaban alguna dolencia? Sí, ciertamente que sí. Pero desde que la medicina se unió a la ciencia moderna, se han obtenido logros que nunca antes se habían obtenido y en muy poco tiempo. Estamos hablando de erradicar pandemias enteras, ya sea polio, viruela, el mismo SIDA, que ya no es una enfermedad mortal, se ha disminuido la mortandad de los trabajos de parto, etc. Ahora, esa visión la han clasificado filosóficamente como cientificismo, o sea, es la especie de ideología que profesan los científicos que dicen que la ciencia es lo mejor del conocimiento del mundo. ¿Okay? Ciertamente que es polémico lo que yo estoy diciendo, sobre todo fuera de una facultad de ciencias. Dentro de una facultad de ciencias eso ni siquiera se discute mucho, pero fuera de una facultad de ciencias yo entiendo que genera polémica. De hecho, he tenido discusiones en charlas fuera de una facultad de ciencias respecto a estos puntos. Discusiones obviamente educadas, o sea, nadie se pica ni nada por el estilo, son distintas formas de ver esto. Y lo que les voy a mostrar es a qué se debe que el conocimiento científico tenga tanta calidad, sin ser perfecto. Yo no estoy profesando que el conocimiento científico es una verdad absoluta, irrefutable, para nada, pero sí lo que yo quiero plantearle a ustedes es que la ciencia tiene muy buenos controles de calidad, lo cual asegura que el conocimiento científico es de buena calidad. ¿Y a qué nos referimos de buena calidad? Que explica y predice muy bien el mundo, y cuando se aplica con mucho porcentaje de éxito, nada más que eso. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Y por favor, si tienen algún comentario me lo dicen, no hay problema. Ustedes tienen todo el derecho a estar en absoluto desacuerdo con lo que estoy diciendo. Incluso yo conozco varios argumentos de por qué en contra de lo que yo he dicho. ¿Cuál era la premisa que estaba diciendo, profe? La premisa es que la ciencia, el conocimiento científico, es el de todos los conocimientos que hay del mundo, el conocimiento científico es lo mejor que tenemos respecto al mundo. No es lo único que tenemos, ciertamente que no, pero es lo mejor que tenemos. ¿Ya? ¿Desde qué punto de vista? Que explica y predice mejor el mundo que otras formas de conocimiento, y a la hora de aplicarlo, tiene mayor tasa de éxito. Ya. Sí, ¿Ya? sí se entiende. Eso se llama cientificismo. ¿Ok? Hay gente que está en contra del cientificismo. Por lo tanto, mi opinión es cegada. Yo soy un científico y trabajo en una facultad de ciencias. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, tomen mi opinión como la opinión de alguien que no es probablemente objetivo respecto a esto, a pesar que creo que tengo argumentos para afirmar. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, no le estoy diciendo que se traigan esto, estoy diciendo que más o menos eso es lo que comparte la gente de ciencia, y por qué cuando uno argumenta en base a conocimiento científico, al menos a nivel social, todavía tiene mucho peso. De hecho, me atrevería a decir que argumentar en base a conocimiento científico, todavía, al menos en la sociedad occidental, es como lo que tiene más peso hoy en día. De hecho, la palabra científicamente demostrado tiene un peso psicológico enorme. Yo creo que se ha llevado incluso al extremo, así como que el hecho que diga científicamente demostrado poco más que se lleva a nivel de irrefutabilidad. Yo a veces veo esa tendencia a nivel social, cosa que también considero negativo. ¿Ya? Yo creo que científicamente demostrado uno le puede dar cierto grado de confiabilidad, no irrefutabilidad, ¿no? ¿Ok? ¿En qué consisten esos controles? Se lo explico brevemente. Cuando nosotros generamos conocimiento científico, nosotros lo que hacemos es investigar el mundo material. Por eso la ciencia no se pronuncia respecto de otras realidades si ustedes creen en ellas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos nosotros es, más o menos, formularnos preguntas respecto al mundo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo flota la madera y no el acero? Cosas por el estilo. ¿Ya? Y esas preguntas, ¿no es cierto? O qué tanto daño hace el consumo de marihuana,
cómo se genera una adicción al cigarro, por ejemplo, qué efectos tiene, qué efectos analgésicos tiene una droga, etc. Todas esas preguntas, ¿no es cierto?, nosotros las abordamos, y en el marco de abordarlas, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Formulamos ideas. Las ideas son igual a una premisa, igual a una afirmación cuando uno argumenta. Yo creo que la respuesta a esta pregunta es esta. Eso es lo que nosotros hacemos en ciencia, lo que se llama científicamente una hipótesis, ¿ya? Una hipótesis o una afirmación serían equivalentes en este contexto, ¿ok? Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos después? Buscamos datos a favor o en contra de nuestras ideas, o datos como respuesta a ciertas preguntas. Eso es lo que hacemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros partimos del principio que la mejor forma de evaluar si nuestras ideas del mundo son correctas es ir al mismo mundo a ver si se corresponden con nuestras ideas. Es la teoría de la verdad por correspondencia que nosotros la vimos en el curso, ¿ya? Ahora, ¿dónde vienen los controles de calidad? Claro, si yo creo, fíjense, si yo creo que la marihuana es menos adictiva que el alcohol, pues bien, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy al mundo y veo qué pasa con los alcohólicos, qué pasa con la gente que consume marihuana, veo los síntomas de adicción, los comparo, y por lo tanto los datos dirán si lo que yo creo es cierto o no. ¿Ok? Desde ese punto de vista, ahí tenemos un primer control, la evidencia. ¿Ok? Que es lo que se llama en ciencia el control interno. El control interno de la ciencia es los datos para ver si el mundo se corresponde a mis ideas o no. Listo. Ese es un control, que es el control del método científico. Se le llama el control interno porque cada grupo de investigación hace sus controles experimentales para poner a prueba las ideas. Ese control, mucha gente cree que es el único que existe en ciencia, ¿ya? Lo cual en la realidad no es así, por cuanto es súper humano y es más frecuente de lo que uno quisiera, que yo, por el hecho de estar en una investigación y yo proponer una hipótesis, claro, es como un hijo, ¿no es cierto? Entonces uno los hijos lo encuentra más bonito de lo que realmente son, lo encuentra más inteligente de lo que realmente son. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Uno igual pierde como objetividad, ¿ya? Quizás uno hace experimentos y se queda con los primeros experimentos que nos dan positivo, pero uno después deja de hacer más experimentos y deja de dudar de su hipótesis. Entonces, el control interno es necesario, pero no es suficiente para saber si una idea es buena idea o mala idea, ¿ya? Rara vez un investigador se va a ir en contra de su hipótesis, ¿ya? Eso es súper humano. A pesar que hay investigadores que sí lo han hecho. O sea, han demostrado en estudios posteriores que su hipótesis en estudios previos eran falsas. Eso existe, pero no es tan frecuente, ¿ok? Entonces, el control interno, si bien es cierto, tiene cierto peso y es un buen control, o sea, hay ciertas técnicas y métodos para hacer experimentos o observaciones que están estandarizados para minimizar, digamos, cualquier intento de manipulación o tergiversación de las conclusiones, pero todos somos seres humanos, todos somos corruptibles, todos nos equivocamos, o todos vemos cosas que no hay cuando uno quiere mucho algo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese control es necesario, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que se hace después? Y aquí viene un segundo control. Si yo creo que hice un descubrimiento científico importante, ¿no es cierto? Pues bien, ¿qué es lo que hago? Lo tengo que comunicar, que sería el segundo control de la ciencia. Y aquí es importante que no confundan comunicación con divulgación. La comunicación es algo que ocurre exclusivamente entre especialistas. No es la divulgación científica, que es lo que pasa después al público. ¿Ya? La comunicación es decir, he descubierto algo, pero dado que yo soy un ser humano común y corriente y que me puedo equivocar o puedo ver cosas subjetivamente donde no las hay, voy a someter al escrutinio de mis colegas que también saben los mejores métodos para poner a prueba las hipótesis, para responder preguntas en un área determinada. Entonces someto al escrutinio de mis colegas el valor de mi investigación. ¿Y cómo lo someto al escrutinio de mis colegas? Intento publicarlo. ¿Cómo lo publico? Bueno, mando un manuscrito, ¿no es cierto? Y ese manuscrito se lo mando al editor o editora de una revista de la especialidad de mi área. ¿Ok? Si yo estoy investigando, por ejemplo, en astronomía, pues bien, y yo creo que descubrí algo importante, toda mi investigación se la mando sintetizada en un manuscrito a un editor de una revista de astronomía. Editor, editora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un primer filtro y van a ver si lo que está ahí
es interesante para el área, si no le están mandando cualquier tontera, ¿no es cierto? Y si es que el editor o editora considera que lo que se está mandando ahí es de astronomía, o del área que corresponde a la revista, y si estuviese bien hecho, sería un hallazgo importante. ¿Qué es lo que hace el editor o la editora? Recién da el visto bueno para que colegas del área analicen este trabajo. El editor o editora no dice si algo se publicó o no, dice si vale la pena revisarlo, nada más que eso. No sé si me entienden la diferencia. Normalmente la editora editora es una especialista en el área, que armó una revista, ¿no es cierto?, etcétera, con todas las de la ley y todo un sistema internacional de indexación de esto. Esto no es al lote, no es que yo haga una revista y la publico en una página cualquiera, ¿no? Hay todo un sistema de indexación internacional de esto, y hay ciertos requisitos que tiene que cumplir una revista para entrar a estos sistemas, no es al lote, ¿no? Entonces, bueno, este editor editora ejecuta este proceso. Supongamos que la editor editora acepta. ¿Pero acepta qué? Acepta la revisión de pares, eso es lo que se llama. Porque la etapa que viene ahora se llama revisión de pares. El editor editora dirá si vale la pena someter este trabajo a revisión de pares. Si el editor dice que no, se fue y el trabajo quedó en nada. Si el editor editora dice que sí, ¿qué es lo que hace? Dice ya, acepto que vaya a revisión de pares. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un paper que se llama Desarrollo embrionario de pájaros asesinos de Quilpué, obviamente le va a tener que mandar una revista de pájaros, ¿no es cierto? De aves en general. Y si el trabajo tiene cierta lógica y se ve interesante, el editor o editora dirá, sí, ya, lo voy a mandar a un número de especialistas para que lo revise. Eso es lo que se llama revisión de pares. ¿Y qué es la revisión de pares? Entonces, el editor o editora de la revista contacta a especialistas en esa área, normalmente especialistas internacionales de distintas partes del mundo, de distintas universidades o centros de investigación, que tengan demostrada productividad científica en esa área, y le manda el manuscrito y les dice, por favor, usted que ya que es experta en el área, revise este manuscrito para ver si es que es original, responde a los estándares de calidad del área, porque por ejemplo yo soy químico y hay cierta forma de hacer experimentos químicos. Entonces si alguien me hace un experimento mal hecho, yo como químico que tengo la expertise técnica voy a decir, sabes que este trabajo está mal hecho, recházalo. Está mal medido el pH, este experimento no está controlando la temperatura. Hay ciertos estándares técnicos de una disciplina que se tienen que respetar para obtener conclusiones correctas. ¿Y quiénes saben eso? Solamente el especialista en el área. No lo sabe gente de fuera del área. ¿Okay? Por eso se llama revisión de pares. Dependiendo de la revista, hay procesos de revisión de pares que involucran 3 revisores, 6 revisores, eso depende de la revista. Ya, yo normalmente, porque yo como investigador, yo he vivido las dos caras de la moneda. O sea, todas las personas que estamos en ciencia tenemos que intentar publicar lo que hacemos. Yo he publicado lo que he hecho. No todo, casi todo, ¿ya? A ver, algunas cosas que me han rechazado, si tengo que transparentar eso, ¿ya? Ahora, entonces, normalmente yo los trabajos que he mandado los han revisado en general 3 revisores, ¿ya? Muy pocas revistas me han revisado 5 revisores. Siempre son impares, ¿ya? Para zanjar diferencias de opinión. Porque si son 5 revisores y 3 dicen que está bien y 2 dicen que está mal, el trabajo es publicado, normalmente, ¿ya? Pero como yo también he publicado en cierta área, mi especialidad es la química analítica ambiental, claro, a mí también me llegan como revisor revisar trabajos de otra gente, también me llegan. Y uno se fija en eso. Y hay ciertas pautas de evaluación que manda el editor, diga, conteste esta pauta. Y normalmente la pauta que es lo que uno le pregunta, ¿el trabajo es original? O sea, no es una repetición de algo ya sabido. Es un aporte al área, están bien hechos los experimentos, las conclusiones se condicen con la evidencia reportada, etcétera. Eso es lo que uno va evaluando y en base a eso uno calcula un puntaje y ese puntaje amerita que el trabajo sea aceptado, o sea, ahí recién es publicado, rechazado, o sea, normalmente uno le llega una carta y se lo lamento, pero su trabajo no cumple con los estándares del área, su trabajo ha sido rechazado, ¿listo? O a veces dice, miren, ¿saben qué? Su trabajo la podríamos publicar, pero corrija estas cosas que son importantes, porque si no las corrige no se las podemos publicar. Normalmente esos son las 3 tipos de decisiones y ese proceso toma mucho tiempo. ¿Ya? Yo los procesos más largos que he vivido como un investigador que ha intentado publicar trabajo ha sido casi 1 año y medio. Ya desde que mando el trabajo me lo responden, yo vuelvo a mandar una respuesta, me lo vuelven a responder, a veces un pimponeo bien largo.
también he tenido trabajos que se publican en un mes. ¿Ya? O sea, he sufrido de todo. He tenido el privilegio de que me han aceptado trabajo, que me han rechazado trabajo, que me lo han aceptado después de mucho tiempo, así como yo también he sido revisor que ha aceptado trabajo, rechazado trabajo, etc. ¿Se entiende hasta ahí? No sé si conocían esto ustedes. ¿Conocían esto? Yo lo conocí Yo, un poco. Sí, Constanza, disculpa, Constanza. Lo escuché de mis profs porque igual tengo ramos de ciencia, pero súper poquito, pero más o menos, que se demoraba harto y que las revistas científicas eran revistas serias, tenían un proceso igual para poder ser como de allí uno podía buscar información que sea, ay, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra. Confiable. Yo le pongo el adjetivo confiable, Confiable. ¿ya? Yo no digo que es perfecto, digo que es confiable, ¿ya? Sí, eso. A ver, aquí Anaí levantó la mano. Anaí, ¿está bien? Ah, ¿estás ahí, no? Anaí. No está ahora. Profe, disculpe, ¿puedo hablar por el chat mejor? Es que... Ya. Sí, dale, no, dale, no hay problema. Ya, María Ángela la conocía y Scarlett también. Ya. Este es un sistema, ya. Insisto, no es perfecto, pero es riguroso. Lo único que estoy diciendo es riguroso. O sea, baja la probabilidad de que un trabajo mal hecho sea publicado. No digo que la vuelve cero, de hecho, han habido muchos casos de trabajos que se ha demostrado después que han sido publicados, que son pésimos trabajos, ¿ya? De hecho, han habido estudios que han sido bien interesantes. Investigadores de forma deliberada mandan trabajos fraudulentos para ver si el sistema de revisión de pares funciona, ¿ya? Y han habido casos donde se ha demostrado que el sistema de revisión de pares es pésimo, ¿ya? Con eso tengo la posibilidad de mandar un trabajo a publicar, pero nunca recibimos la respuesta. Ya, bueno. Bueno, ahí pueden ser varias las razones, pues a lo mejor hay algún paso que se saltaron, no sé. Ahora, no todas las revistas tienen este proceso. El proceso de revisión de pares es un proceso internacionalmente reconocido para las revistas científicas formales. Muchas veces pasa, y yo lo he visto incluso en candidatos presidenciales, ¿no es cierto?, que citan trabajos que no tienen revisión de pares. O sea, literalmente son personas que mandan algo y se publica inmediatamente, no tiene ningún control. Y claro, en términos estéticos, se ve un PDF bien editado, bien bonito, pero no tiene revisión de pares, por lo tanto, científicamente no cuenta. Quiero ser muy claro con eso. O sea, en la comunidad científica internacional, un trabajo que no pasa por revisión de pares no es un trabajo científico. Por mucho que tenga datos, que esté bien bonito, que tenga una revista con nombre y apellido. Entonces, lo que vamos a ver nosotros ahora es dónde están las bases de datos de revistas científicas que tienen este proceso. Muy importante, ¿ya? Y de hecho hay instituciones que se encargan de evaluar que las revistas cumplen con este proceso y cuando no lo cumplen las expulsan de estas bases de datos. ¿Ok? Ahí recién yo publico algo, pero aquí viene un tercer aspecto que también muy poca gente conoce, y es que si yo publico algo, porque pasó por todos estos controles, no quiere decir que también queda escrito en piedra. ¿Ya? Un paper, ciertamente que ha pasado varios controles, ciertamente que tiene cierta confiabilidad, porque tiene el control interno de la evidencia, porque tiene el control de la comunicación científica a través de revisión de pares, pero supongamos que el proceso de revisión de pares es malo. Justo lo mandaron a malos revisores y dejaron pasar algo, algún fraude, lo que ustedes quieran, ¿ya? Existe un tercer control, ¿no es cierto?, que es el control que viene post publicación. O sea, cuando yo publico un paper tiene dos propósitos. Número uno, entregarle a la comunidad internacional un hallazgo, ¿ok? Pero número dos es someter al escrutinio mundial mi hallazgo. ¿A qué me refiero a someter al escrutinio mundial? Ya no estamos hablando de revisión de pares, estamos hablando de toda la comunidad. Cualquier persona en el mundo puede refutar un paper con otro paper. No sé si ustedes sabían eso. Por ejemplo, si yo veo que un colega publicó algo
que a mí no me convence y después yo voy y hago mi propia experimentación o mi propia investigación para demostrar que mis colegas se equivocaron, yo voy, publico un paper y digo refutación del paper tanto. ¿Ok? La construcción del conocimiento científico y de las conclusiones científicas es un proceso colectivo e histórico. Quiere decir que con un paper yo no concluyo algo socialmente valorable. Normalmente es un cúmulo de papers que van acumulándose en el tiempo, ¿no es cierto? De manera que si mi hallazgo es adecuado, quiere decir que los artículos posteriores van a corroborar lo que yo publique. O artículos posteriores van a refutar lo que yo publique. Eso es lo que se llama la construcción social del conocimiento. Por ejemplo, les pongo un caso. Si ustedes dicen que la marihuana genera menos adicción que el alcohol, no se trata que ustedes vayan a buscar un paper que diga que genera mayor adicción o no genera mayor adicción que el alcohol. Ustedes tendrían que buscar todos los papers que hay publicados respecto de la marihuana, la adicción y su comparación con el alcohol para ver si, por ejemplo, en esta figura, de 5 papers, supongamos que ustedes encontraron 5 papers relacionados con ese tema, y 4 concluyen que la marihuana es menos adictiva que el alcohol, y 1 concluye que es más adictiva, la balanza se inclina hacia la tesis de que la marihuana es menos adictiva que el alcohol. No sé si me entienden. Y ahí recién yo voy construyendo una conclusión científica de valor social. Por el contrario, la persona que cae en la falacia de la evidencia incompleta, de estos 5 papers, probablemente va a elegir solamente el que concluye que la marihuana es más adictiva, y ese va a presentar a un debate, pero va a literalmente omitir o enterrar bajo tierra los otros 4 que dicen lo contrario, y eso es una deshonestidad o una falacia, como quieran verlo. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera revisar la literatura científica, yo tendría que revisar todos los papers que hay publicados respecto a un tema. Es mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Ya? Si ustedes quisieran evaluar si su creencia a favor o en contra de la marihuana relacionada con su adicción es correcta o no. ¿Ya? Entonces, es leer mucha literatura. Y normalmente leer mucha literatura que tiene varias barreras. Para nosotros la barrera idiomática, el inglés ya es una barrera, pero además también hay barreras técnicas en el sentido de que hay un lenguaje que no es ajeno. ¿Se fijan? Entonces, normalmente este proceso como que queda muy complicado para una persona que no está metida en el área. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? ¿Ya? Dado que hay que leer mucha literatura para ver hacia dónde se inclina la ciencia, ¿no es cierto? Y con todas estas barreras que le acabo de mencionar, lo que uno hace recurre a una revisión. ¿Qué es una revisión científica? Una revisión científica se le encarga a un especialista o un grupo de especialistas destacados en un área que revisen toda la literatura científica en un tema. Por ejemplo, marihuana y adicción. ¿Ya? Y en base a toda la literatura científica revisada, que construyan una conclusión. Ok, en el fondo, que vean si es que realmente se puede concluir en un tema científico. Eso es lo que se llama una revisión. Y desde mi punto de vista, las revisiones científicas sí tienen valor social. ¿Por qué? Porque una revisión científica puede decir, mira, hemos revisado la literatura de los últimos 10 años, nos hemos encontrado con 400 trabajos, y de esos 400 trabajos hay 380 que concluyen que el alcohol es cancerígeno. Por lo tanto, no podemos escapar a la conclusión científica de que el alcohol es cancerígeno, por cuanto la gran mayoría de los trabajos muestran esa conclusión. No puede ser una coincidencia. ¿Ok? No sé si se entiende. Entonces, si yo quiero construir un caso en un debate, mucho más valor que un paper es un review. Y ojalá un review actual, porque mientras más actual es, más literatura abarca. Constanza. Profe, yo quería comentar algo que un defecto que encuentro que tiene la ciencia es que es muy lenta, porque por ejemplo, mientras, bueno, con lo que pasó con la vacuna, hay cosas que no se pueden comprobar ya al 100%, empezaron a ponerse vacuna como forma que no estaban completamente, o sea, como que faltaba una fase por cumplir, como la fase 4 creo. Entonces, pero era tan grave como ya la pandemia que ya tenían que empezar a utilizarse, igual como con la marihuana, o sea, mientras están 10 años investigando, o sea,
la gente igual está tomando decisiones, entonces a veces yo pienso que es un defecto de que tome tanto tiempo. Sí, sí, mira, es un defecto, claro, porque la rigurosidad, lo que tú pagas por la rigurosidad es tiempo de espera, efectivamente. Claro, en el caso de la vacuna, claro, tuvieron que poner en una balanza de qué hacemos, nos arriesgamos a la vacuna con no todos los estudios que quisiéramos, pero entendiendo que hay un riesgo mayor, que es que esta pandemia se expanda y que quede una mortandad enorme, ¿no es cierto? Entonces, claro, ponen una balanza, riesgo y beneficio, y claro, se la jugaron porque con las pocas evidencias que habían, poca entre comillas, porque igual habían miles de experimentos y cientos de publicaciones, pero comparado con lo que hay en una desarrollo de una vacuna normal, que son estudios de 10, 15 años, ¿no es cierto? Claro, yo entiendo a lo que te apuntas, ¿no es cierto? Pero claro, ahí está como la balanza entre la lentitud que tiene la ciencia para concluir respecto del valor que tiene la conclusión después de superado todo ese tiempo. O sea, el valor que tiene esa conclusión es un valor enorme. Y claro, y es un valor que se va acumulando en el tiempo. O sea, son varias conclusiones científicas que se van sumando. Entonces, es un sistema de ideas bastante bueno, lento de construir. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero yo creo que peor sería acelerarlo a costa de bajar estos controles. Porque se podría hacer mucho más rápido si no pasamos por control de pares, si no esperamos las revisiones científicas, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí las chances de que el conocimiento científico funcione bien bajarían, ¿ya? Pero yo entiendo lo que te apuntas, pues a veces pasa que la ciencia concluye después de 40 años que el consumo de azúcar es malo, y ya pasaron 2 o 3 generaciones que se intoxicaron con eso. Es Por compleja la realidad. ejemplo, Uh-huh. y por ejemplo, esas decisiones que se toman como a favor de que la gente, por ejemplo, no siga muriendo o las consecuencias no sean peores en la sociedad, ¿serían decisiones no científicas o igual sería científico, aunque aunque faltara una parte de investigación? O sea, mira, yo te puedo hablar por Chile porque cada sistema en cada país es distinto, ¿ya? En Chile no son científicas, son políticas. Lo que sí, son políticas basadas en conocimiento científico, eso sí. Pero no quiere decir que los políticos se rinden a lo que dicen los científicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los políticos, tú puedes partir de la buena fe de un buen político, ¿ya? Un buen político, ¿qué es lo que tiene que poner? Tiene que poner una balanza, cosas que los científicos saben, por ejemplo, la letalidad de la pandemia, la efectividad de las vacunas, ya eso lo saben los científicos, estamos claros con eso. Pero los costos sociales de una cuarentena, eso no lo saben los científicos. Los científicos naturales me refiero, ¿ya? Los biólogos, por ejemplo. Eso lo sabe a lo mejor gente de sociología, gente de psicología. El costo económico de esto lo sabe gente de otra área. Entonces, el político, el buen político, tiene que tomar decisiones con informaciones de distintos campos. Y ahí recién ponderará si le hace caso al colegio médico, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una opinión muy personal, criticable, pero prefiero ser honesto y que me critiquen a callar, ¿no es cierto? Yo cuando escuché que el colegio médico había dicho que había que hacer un cortocircuito con una cuarentena absoluta de 3 semanas, claro, de un punto de vista exclusivamente de la ciencia médica, estaba perfecto. Pero el daño social de esa cuestión era ridículamente alto. Y el colegio médico, por no ser su especialidad, yo creo que ignoraban eso. Y qué bueno que el gobierno no le hizo caso al colegio médico desde mi punto de vista. Obviamente que lo que estoy diciendo es súper contrafactual y nunca vamos a poder evaluarlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que el daño de haber hecho una cuarentena como la quería el colegio médico, un cortocircuito nacional de 3 semanas, yo creo que el remedio se ha sido peor que la enfermedad. ¿Ya? Entonces, por eso yo creo que las decisiones en Chile son políticas y prefiero yo personalmente que sean políticas a que sean exclusivamente basadas en una disciplina. ¿Ok? Así como hacerle caso a los colegios médicos y a nadie más. No, yo creo que eso sería negativo, creo yo. ¿Ya? Como yo le dije a usted, desde mi punto de vista, la ciencia les dice cómo es el mundo, no les dice cómo actuar en el mundo. Cómo actuar en el mundo hay que tener el conocimiento científico clarísimo, sí, pero junto con otros aspectos que son morales, que son sociales, que son psicológicos. Y ahí recién yo puedo ver una decisión compleja en un sistema complejo como la sociedad. ¿Ya? Creo yo. No sé qué opinan ustedes. Ahora, el problema es que las pandemias, ¿no es cierto? A nosotros nos pillan a despies porque
hay muchas cosas de esta pandemia que no sabemos. Entonces igual estamos tomando decisiones con un conocimiento bastante verde, ¿ya? No es como la viruela, o sea, se sabe mucho de la viruela, pero por ejemplo del COVID, que recién estamos aprendiendo. ¿Sí? Más dudas, consultas. ¿Dónde están los estudios científicos y particularmente dónde están los reviews? Ya, para eso entonces yo les voy a pedir, yo les dije a ustedes que vengan con su computador, ¿no es cierto? Vamos a meternos a las bases de datos científicas oficiales, ¿ya? Entonces, denme un segundo. Por favor, métanse en la página de la Católica, pucd.cl. Yo lo voy a hacer aquí frente a ustedes. Aquí está en la página de la Católica, ¿ya? pucd.cl. Y bajen por favor a biblioteca. Acá, biblioteca. ¿Están viendo? Sí, Ya. Bajen a biblioteca y pinchen acá. Probablemente les va a pedir que ingresen con su perfil de correo PUCD. Ya, yo como ya la tengo ingresado, me apareció inmediatamente esta página. A ustedes probablemente les va a decir, ingrese su correo de estudiante. ¿Ya? Profe, ¿podría hacerlo nuevo? Hay que ir a la página de la PUCB, después bajar, Sí, página de la PUCD, ¿la estás viendo acá? ¿sí? Aquí donde está biblioteca, donde estoy marcando acá. Biblioteca, ahí. Ya, ok. ¿Ya? Ahí se les tiene que haber abierto esta página. ¿Sí? Sí. Si se abre esta página, marquen aquí Scopus. ¿Por qué les pide el correo institucional? Porque estas son buscadores de científicos profesionales que son pagados. No están abiertos a la comunidad. Quiero ser súper claro con eso. O sea, nosotros como pertenecientes a una universidad, al Consejo de Rectores, tenemos este privilegio, ¿okay? De acceder a lo mejor del conocimiento científico a través de buscadores científicos profesionales. Aprieten por favor Scopus, que para mí es el buscador más amplio que hay. No es el único, pero desde mi punto de vista, al menos para los temas que a mí me interesan, es el mejor. ¿Ya? Scopus, acá. Pinchen ahí. Me voy a ¿A pedir mi dónde, profe? correo. No caché. No vi el, no sé, el... Me devuelvo. Me devuelvo aquí. Ahí. Scopus, aquí. Ah, ya, ¿Ven ahí? ok. Le dan Scopus. Me voy a pedir el correo de UCB, yo voy a ingresar el mío. Ya, y se abre este buscador. Estéticamente no es muy distinto a un Google, ¿ya? Pero ¿qué gracia tiene este buscador? Y se lo explico. Este es un buscador que compila bases de datos de revistas científicas que pasan por este proceso de revisión de pares. ¿Ok? No sé si me explico. Entonces, no cualquier revista puede descargar sus información de búsqueda a este buscador. ¿Estamos? Este no es el Google Scholar, ni mucho menos el Google. Lo que ustedes encuentran en el Google Scholar, no todo tiene revisión de pares. Lo que ustedes encuentran en Google normal, menos aún. ¿Ya? Por lo tanto, valor científico, lo que ustedes encuentran en el Google o en el Google Scholar, valor científico, puede que tenga poco, o puede que se topen con un estudio científico formal. Sí, pero ahí están jugando a la ruleta rusa. O sea, pueden encontrar estudios formales, sí, como pueden que no. Y ustedes no lo van a saber. Ustedes simplemente van a ver un trabajo que va a estar estéticamente, ustedes pueden intuir si es bueno o malo, pero la forma de llevar ese riesgo a cero es buscar en estos buscadores. ¿Ya? Aquí ustedes buscan, ¿no es cierto? Como quien busca en Google, pero hay que buscarlo en inglés, porque si no es cierto, también hay trabajo en español, hay muy poco, ¿ok? Entonces, por ejemplo, busquen aquí cannabis, addiction. ¿Así se escribe addiction? ¿Cómo se escribe addiction? Siempre me confundo cómo se escribe adicción. Creo que con 2D. No voy a decir que me funcione. Por ejemplo, el cannabis addiction me salieron 15.000 trabajos. Es demasiado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar la palabra review. Siempre les recomiendo pongan acá la palabra review. Busquen lo que ustedes quieran. Yo estoy buscando esto porque es un tema que apareció
muy recurrente en sus trabajos de sistemas problemáticos, ¿ya? Ahí voy a comparar alcohol. La Para ver si palabra hay es que que- ponerla en inglés. casi todo lo que está aquí está en inglés, casi todo. ¿Hay algunos ya. trabajos en español? Sí, pero mejor búsquenlo en inglés, ¿ya? Yo sé que hay algunos buscadores como el Chrome y todo eso que traducen automáticamente, pero es más probable que encuentren trabajo poniendo directamente en inglés, ¿ya? Ya, por ejemplo, entonces aquí hay trabajo, y ustedes ven, hay trabajos del año 2001, 2021, están ordenados por año, entonces aparecen los más nuevos, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, miren, si a mí me interesara el trabajo 3, este que está acá, que lo tengo marcado acá, ¿no es cierto? El trabajo 3, ese es un review del año 2021 y que habla de adicciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Hay dos formas de verlo. Una opción, que es la que les recomiendo, que ustedes pinchen en el título y les va a aparecer el acceso al resumen, al abstract, ¿ya? ¿Está cargando? Ya, ahí está el abstract, el resumen, ¿ya? Entonces, para efectos sociales, es muy probable que con lo que aparece en el resumen es suficiente para ustedes opinar informadamente o atacar una opinión informadamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes bajan el trabajo entero, que también lo pueden hacer, ¿no es cierto? Muchas veces en el trabajo entero vienen aspectos técnicos que lo entienden solamente la gente especialista. Pero, por ejemplo, a ver, si uno dice, ya, a ver, mire, por ejemplo acá, dice, un total de 96 estudios fueron incluidos. La recuperación más común a las adicciones fueron para los opioides, seguidos del cannabis, nicotina y alcohol. Entonces, fíjense, y cocaína. O sea, ¿qué es lo que nos está mostrando, por ejemplo, esta sola frase? Que si ustedes dicen que el cannabis es menos adictivo que el alcohol, este review lo está corroborando. Porque dice que la recuperación a adicciones en el caso de la cannabis, o sea, tenemos una población adicta al cannabis. ¿Cuántas de esas personas adictas al cannabis se recuperan de su adicción? 20,83%. ¿Cuántas personas adictas al alcohol se recuperan de su adicción? Solamente el 12,5%. ¿Se fijan? Entonces ahí tienen ustedes una forma de decir, mira, en un review del año 2021 basado en revisión de pares, que analizaron 96 estudios científicos, ¿ok? 96 estudios científicos, con un tamaño de muestra de hasta 14.000 personas, concluye que la recuperación a la adicción del cannabis es casi el doble a la recuperación a la adicción al alcohol. O sea, ustedes con eso pueden defender la tesis que el cannabis es menos adictivo que el alcohol o atacar a una persona que dice lo contrario. ¿Me siguen? Sí, profe. Esto a nivel de debate, tanto en términos técnicos como psicológicos, es potentísimo. O sea, si una persona dice, no, es que yo no estoy de acuerdo, no, estas son las conclusiones de estudios científicos de un review del año 2021. Esto es lo mejor del conocimiento. O sea, si tú quisieras ir en contra de esto, tendrías que presentar un mejor review que este. Y es poco probable, porque este es un sistema de revisión de pares y este es el último review que salió. ¿Se fijan? Entonces, una persona que se va en contra de esto ya tendría que irse en contra del método de control de calidad de la ciencia. ¿Ok? Porque obviamente que esto pesa mucho más que un paper hecho en un país. ¿Ok? ¿Estamos? Dudas, consultas, comentarios. Profe, por ¿Sí? ejemplo, si uno utiliza uno de estos papers para, por ejemplo, como referencia o para un trabajo de la U, por ejemplo, y uno lo cita y al citarlo, obviamente uno lo va a hacer en español. ¿Eso no pierde la calidad de la Mira, argumentación? eh, La traducción.
O sea, mira, son dos cosas distintas. Una es cómo citarlo y otra cosa es el tema de la traducción. Claro, el tema de la traducción, obviamente, que no hay problema en traducirlo en la medida que tu traducción sea buena y no tergiverse la conclusión, ¿ya? Y ahí, claro, tienes que ver cómo lo traduces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Yo siempre les recomiendo que en la medida de lo posible, sobre todo ustedes que tienen más oportunidades que cuando yo era estudiante, traten de llegar al nivel de leer en inglés y no tener que traducir al español en inglés, ¿ya? Así no tergiversan las conclusiones, porque a veces por cambiar los verbos se tergiversan las conclusiones. Hay que tener mucho ojo con eso. Ahora, ¿cómo citar esto? Bueno, fíjense que, bueno, yo les voy a mostrar algunas herramientas de esta página. Una herramienta es que te ayuda a citar. Aquí hay un botón que se llama exportar. Aquí está el download, donde uno descarga el archivo. No todos los archivos de esta página de datos se pueden descargar. Ya la universidad pagó una membresía muy cara, ¿ok? Muy cara, pero no la premium. O sea, no se puede descargar todo lo que está ahí. Mucho de lo que está aquí en Scopus se puede descargar como PDF, pero no todo. Pero lo que sí el servicio que ofrece que es interesante es el tema de cita. Aquí se llama exportar. Fíjense, si ustedes apretan exportar, aquí da distintas formas de exportar la referencia. No sé si alguno de ustedes ocupa Mendeley, que es un gestor de referencias que se instala como un accesorio a Word. ¿Lo conocen ese, no? Para nada, no lo conocía. Ya miren, hay varios programas que son gestores de referencia. ¿Qué significa? Escala lo conoce, por favor. Inviertan algo de su tiempo para aprender a ocupar un gestor de referencia. ¿Por qué? Porque si no es cierto, un tiempo que hay que invertir, la cantidad de tiempo que les va a ahorrar y la cantidad de errores que les va a evitar es enorme, ¿ya? Mendeley es uno de los gestores de referencia más populares porque hace muchas cosas y es gratis. Ustedes lo pueden descargar de internet y hay tutoriales en YouTube enormes que explican cómo ocupar Mendeley, ¿ya? Yo ocupo otro que se llama Note, ¿ya? Que hace casi lo mismo que el Mendeley, no es muy distinto. Entonces, ustedes pueden exportar la referencia, ya sea como un gestor de referencia, Mendeley, yo ocupo en Note, yo lo exporto de esta forma, ¿ok? O también ustedes pueden exportar simplemente como un archivo de texto, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a hacer las dos cosas, voy a exportar como archivo de texto la referencia, entonces, un segundo. Ahí está, entonces yo lo marco como archivo de texto, aprieto exportar. Y no sé si ustedes están viendo acá que me exportó todos los datos de la referencia aquí. Están viendo esto, ¿no? Que dice Kim, Hopkins, García, Sí, el título. Ahí es para llegar, copiar y pegar en un Word, si ustedes quieren copiar y pegar la referencia, ¿ya? Ahora, no les recomiendo que hagan esto. Yo les recomiendo que instalen un gestor de referencias. Dejen de volverme. Voy a volver acá. Yo, por ejemplo, tengo el EndNote. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo voy a exportar como un archivo de EndNote. O sea, ¿qué significa exportar? Que me va a generar un archivo que yo lo ejecuto en el programa EndNote. Voy a exportar, ¿ya? Entonces ustedes ven que me abrió una ventanita que me descargó este archivo, que dice Scopus 24. Bueno, ahí se desapareció. Le voy a abrir frente a ustedes. Espérense. Febrero 24. Le voy a pedir a un programa que me abra esto. Espérense, voy a compartir con ustedes pantalla completa. Ya, fíjense que aquí me abrió el programa en Node, yo lo tengo instalado, y aquí me descargó la referencia. No sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Sí? Sí, ¿Se está ahí, ve? profe. Como me descargó la referencia, ¿qué es lo que hago yo ahora? Por ejemplo, yo estoy trabajando en un Word. Estoy escribiendo el Word, ¿no es cierto? Voy a escribir. Supongo que estoy escribiendo. Y quiero citar esta referencia. La referencia de Kim, la que acabo de descargar. Fíjense que aquí en mi Word está la lengüeta que se llama EndNote. Si ustedes instalan Mendeley, le va a aparecer una lengüeta que se llama Mendeley. Funciona casi igual. EndNote, y yo le digo, insérteme una cita. Ya sé que la descargué. Inserto la cita. ¿Cuál cita? La de Kim. ¿Ya? Ahí está la de Kim, la que acabo de descargar, la del review. Y pongo inserte la cita. Y ahí la insertó inmediatamente. ¿Se fijan? Y yo puedo seguir escribiendo y agregar más citas. Yo obviamente como trabajo en esto tengo un montón de citas descargadas. Ahora quiero la cita de Who. Entonces ahí voy agregando citas. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que yo incluso puedo cambiar el formato de la cita. Por ejemplo, este APA 6.
que es el formato como más estándar de humanidades. Yo si tengo otra revista, por ejemplo, voy a publicar en la revista Microbiology, cambio la referencia por el estilo Microbiology y me lo cambio, con numeritos, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces uno descarga la referencia y después la inserta y listo, es infalible. ¿Okay? Les recomiendo que hagan eso. Está bueno haber sabido eso, porque siempre tengo como errores en citar o referenciar. Con esto no se van a equivocar y capacito que ni sus profes conozcan esto. Es que la mayoría de los profes más jóvenes, o sea, intentamos jóvenes menores de 50 años, ¿se me refiero? Conocen esto, pero los profes más viejos no. Entonces, como yo les mencionaba, ¿no es cierto? Ustedes pueden apelar a estas bases de datos. Yo les mostré una que es Scopus, ¿ya? Me voy a volver a la página de la Católica, a biblioteca, ¿ok? Ya, no sé si ustedes ven, están viendo aquí las bases de datos que hay, aquí les proponen 5. Scopus es la que yo les recomiendo. Web of Science es, internacionalmente a esa base de datos se le reconoce como la más importante del mundo. De hecho, la OCDE reconoce los papers de revistas Web of Science. No reconoce otros papers. Porque Web of Science, dentro del sistema de revisión de pares, Web of Science tiene criterios adicionales. Que es como una subcategoría. Así de todas las revistas que tienen revisión de pares, Web of Science además pide más cosas. Pide que al menos tenga 2 números al año. Pide que las revistas no tengan autocita. ¿Qué significa autocita? Que cuando yo hago un trabajo y lo publico, yo normalmente cito otros trabajos, pero si yo publico en la revista A y mis papers cita puros trabajos de la revista A, eso es lo que se llama autocita. Web of Science expulsa esas revistas en las que los trabajos que se publican ahí citan puros trabajos de la misma revista. Normalmente Web of Science expulsa esas revistas. ¿Por qué? Porque las acusa de nicho ideológico. O sea, en el fondo yo hago una revista que es, no sé, supongo que yo estoy loco, ¿no es cierto? Y quiero armar una revista nazi, y para que publiquen puros nazis ahí y citen solamente la ideología nacionalsocialista, entonces vamos a tener puros trabajos de la misma revista, citando trabajos de la misma revista, eso es un nicho ideológico. Y Web of Science las expulsa. La última revista que yo supe que expulsó de ahí es la revista Homeopatía, ¿ya? Que es una práctica que desde mi punto de vista no es científica, y la mayoría de los trabajos que se publicaban ahí citaban puros trabajos de la misma revista. Entonces claramente era un nicho ideológico. La expulsaron, ¿ya? La PubMed, que está más especializado en cuestiones médicas y bioquímica y biotecnología, ¿no es cierto? Y Wiley es un tema más de libros, y Google Scholar no se lo recomiendo a nadie. ¿Por qué yo le recomiendo Scopus? Porque Scopus abarca todas las revistas Web of Science, están en Scopus, casi todas, y además Scopus considera un grupo de revistas que no pertenecen a Web of Science, porque no son tan exigentes en la revisión de pares, pero que igual tienen revisión de pares y que se valoran bastante, sobre todo en ciencias sociales, ¿ya? Entonces por eso le recomiendo Scopus, es la más amplia, ¿ya? Pero repito, la más reconocida es Web of Science. Quiero ser claro con eso. ¿Se entienden? Por favor, si no me preguntan. ¿Y cielo qué vendría siendo? Ah, ya, mira, buena, sí, se me había olvidado. Cielo, lo voy a poner al tiro, denme un segundo, voy a mostrarle la página Cielo. Denme un segundo. Cielo efectivamente también es una base de datos científica, la voy a mostrar acá. Tiene un pro y un contra, ¿ya? Y ahí le voy a dar mi opinión honesta, ¿ya? Tiene un pro y un contra de mi punto de vista. Cielo fue una especie de respuesta de la comunidad iberoamericana a las bases de datos científicas internacionales. Porque, ¿qué es lo que dijeron varios investigadores y varias revistas que estaban dedicadas a trabajos que eran más de carácter local? Por ejemplo, supongan que ustedes trabajan en, no sé, pues, en fisiología vegetal, y obviamente que hay ciertos vegetales que se dan solamente en Sudamérica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las revistas internacionales, como que hay ciertas cosas que son más locales que no las valoran, pero para la comunidad local son muy valorables. Entonces estaba pasando que muchos artículos que se mandaban a revistas internacionales estaban siendo rechazados. ¿Por qué? Porque eran investigaciones que tenían una importancia muy local. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una iniciativa llamada Cielo, que albergaba revistas que
tenían una orientación más latinoamericana o iberoamericana. Entonces, normalmente casi todo lo que se publica aquí está, la mayoría está en español o en portugués, con un breve resumen en inglés. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene Cielo? Que efectivamente hay trabajos que tienen revisión de pares, que están en español, muchos de ellos, la mayoría de hecho, y el alcance es más local. ¿Ok? Entonces también es una buena base de datos, que es la que estoy mostrando acá. ¿Cuál es la contra que tiene Cielo? Que por el hecho de estar centrado en cosas más locales, la probabilidad de encontrar trabajos de carácter global y buenos trabajos como los del COVID, por ejemplo, tienden a ser menos probables. No digo que no hay, es menos probable encontrar buenos trabajos de carácter internacional aquí. Ese es un pero, ¿ya? Y el otro pero que tengo es que, al menos en mi área, voy a hablar solo por mi área, hay ciertas revistas de mi área que son muy malas. Muy malas. O sea, el sistema de revisión de pares no es exigente. Entonces, en mi área yo he encontrado trabajos de mala calidad ahí, que no deberían haber sido públicos, desde mi punto de vista. Entonces, la calidad de los trabajos que están aquí, en mi área al menos, no puedo hablar por toda la área, tiende a ser malo. ¿Ok? Entonces, ahí están los pros y los contras. Pero tiene la misma lógica que era tu pregunta. ¿Ya? Es la misma lógica. Revisión de pares y todo esto. ¿Se entiende? Ahora, lo bueno que tiene Cielo es que una base de datos abierta. A esta, si ustedes pueden entrar desde su casa, sin correo, sin pertenecer a la PUCB, no hay ningún problema. Las otras bases de datos que yo les mostré son todas cerradas y pagadas. Y estamos hablando que las membresías son de cientos de miles de dólares. ¿Ya? Estamos hablando 100.000, 200.000 dólares tienen que pagar la Universidad del Consejo de Rectores para tener un acceso parcial a esta red al año. Profe, en Cielo yo he visto igual algunos, no sé si será paper, no sé, pero como que uno no los puede ver enteros, como que los manda uno a la revista original y de ahí uno le sale como la opción de pagar para poder descargarlos o no, o ve solamente el abstract, el resumen, no puede ver más. Mira, eso es súper poco frecuente. ¿eh? Yo generalmente en Cielo, casi todo lo que he encontrado lo he podido descargar. Por ejemplo, hagamos un caso, ¿verdad? ¿Qué le interesa a usted? Para no hablar más de la marihuana. ¿Qué otro tema le interesa? Videojuegos. Uno de ustedes hizo uno del videojuego. Yo soy jugador de videojuegos, así que me interesa. No sé si a usted a todos les interesa. Videojuegos. Y hacerle mucho trabajo. Voy a poner videojuegos, salud, efectos. Entonces, a ver. Bueno, aquí hay un trabajo en portugués. Ya. Videojuego, bueno o malo, cómo orientar al país. ¿Ya? No, si yo me meto acá, ¿no es cierto? Te fijas, te tiene un acceso prácticamente directo. O sea, quizás te topaste tú con los pocos trabajos que no tienes acceso completo. Yo en Cielo nunca he tenido ningún problema en conectarme al trabajo y tener acceso al trabajo completo, ni siquiera al puro resumen. Al trabajo completo. O sea, desde ese punto de vista no tiene esta barrera económica. Eso yo lo encuentro súper positivo en esta base de datos. Las bases de datos internacionales están monopolizadas por grandes empresas y es un negociado extremadamente lucrativo que para mí está al borde de lo ético, honestamente. A mí no me gusta la economía de las bases de datos internacionales. O sea, pone una barrera económica al acceso al conocimiento gigante, gigante. ¿Ya? Y aquí, como dice Scarlett, me voy a hacer la pregunta si podemos ocupar el cuervito. Para los que no conocen el cuervito, bueno, el cuervito es una página que piratea el acceso a estas bases de datos, ¿ya? Que es Sci-Hub, ¿cierto? Dado que las bases de datos internacionales son pagadas y que hay una barrera económica, de manera que el común de la gente no puede acceder a ese conocimiento, nosotros podemos porque trabajamos en la universidad, ¿no es cierto? Se ha generado una especie de piratería, las cuales éticamente algunas personas la defienden, otras no, ¿no es cierto? Pero hay una piratería, ¿cree que es piratería? Es piratería, ¿sí? Y hay páginas que son bajo los estándares internacionales y legales para acceder a este tipo de artículos de forma gratuita, ¿ya? O sea, sin pagar membresía ni nada. Obviamente que por razones legales no puedo recomendarle esas páginas. Además que ustedes no las necesitan porque tienen acceso a través de la universidad, ¿ya?
pero de que esa iniciativa, siendo ilegal y independiente del juicio ético que ustedes tengan, que apuntan a un problema social del acceso al conocimiento científico, o sea, eso para mí no cabe duda. No cabe duda. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios. Otra herramienta bien importante que tiene esta base de datos es que ustedes no solamente pueden buscar trabajos, ustedes pueden buscar personas. Esto que voy a decir, lógicamente no es correcto porque caeríamos en la falacia de la autoridad, ¿ya? Sin embargo, cuando ustedes trabajen con Jorge, vamos a ver que si bien es cierto, lógicamente no es correcto decir esto lo dijo la persona experta A, o sea, eso lógicamente es una falacia, que lo diga a una persona con credenciales no tiene nada que ver con el valor de un argumento, pero psicológicamente eso se utiliza, eso tengo que también decirlo, ¿cierto? Entonces, supongamos que ustedes, yo lo he hecho así también, ¿eh? Supongamos que alguien les dice a ustedes, mira, yo creo que, a ver, voy a tomar un argumento del CAST, que es como el candidato más polémico de todos, creo yo. Entonces, CAST dice, mira, yo creo que no podemos aceptar la adopción de hijos por parte de matrimonios de personas del mismo sexo, por cuanto esa crianza le haría daño a los niños, psicológico, supongamos, que es un argumento que lo ha dicho explícitamente. ¿Ya? Él dice que él cree que no es buena una crianza de niños bajo personas del mismo sexo y por eso se opone a la adopción de matrimonio homosexual. ¿Ya? Y supongamos que él dice, y esto está avalado por esta persona que es experta en el área. ¿Ok? Ustedes pueden buscar a esta persona acá, autores. ¿Ok? Y ustedes pueden poner a prueba si esa persona es realmente experta en el área. Por ejemplo, les pongo un caso. Supongan que ustedes, no sé si ustedes han escuchado, Piñera es experto en economía. ¿Han escuchado eso, no? Sí. Normalmente Sí, la profe, gente sí que defiende, lo- perdón, ¿sí? Anaí, disculpa. sí, profe, que sí, sí lo había escuchado antes. De hecho, lo ponían como un argumento, así como, no, hay que votar por Piñera porque sabe de economía y porque va a impulsar el país adelante. Claro. Claro, una cosa es que una persona sea experta en economía en el sentido que estudió economía, ciertamente que eso le da cierta expertise social, socialmente reconocida, y otra cosa es que sea experto en el sentido que es una persona que investiga en el área. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ver si Piñera es experto en economía, ustedes qué es lo que ponen acá, ponen Piñera, Sebastián, buscar, ¿ok? Y les va a salir en qué es lo que ha producido científicamente Piñera, científicamente reconocido. Bueno, aquí aparecen dos trabajos, dos documentos, ¿ok? Ahí están los dos documentos que publicó Sebastián Piñera, a pesar que ahí yo siempre tengo la duda si es el hermano, ¿no? Porque tengo entendido que el hermano también tiene el nombre de Sebastián. ¿Ya? No sé si el primero o el segundo nombre, se pueden confundir. Sí, es que el primer nombre no es Sebastián, el segundo nombre. Claro, entonces hay que El tener ojo de- con eso. Sí. Sea como sea, aquí hay dos trabajos. ¿Ya? Hay un trabajo de historia, parece como de la economía y la esclavitud. Y aquí hay un trabajo de economía y educación. ¿Ya? Eso es lo que ha sacado Sebastián Piñera, oficialmente reconocido en las revistas oficialmente científicas. ¿Ya? Y ustedes pueden buscar si esa persona es experta o no. Si es que alguien apela al argumento de autoridad, uno puede responderle de dos puntos de vista. Eso es una falacia. El argumento de autoridad es una falacia, no se lo puedes ocupar. Pero incluso aunque lo ocuparas, esa persona no es experta. ¿Se fijan? Ustedes pueden buscar hasta su... Profe, ¿y ¿Sí? qué determina que una persona sea como experto o no? Yo no puedo decir, él es experto en cuántas publicaciones O o le va a sea, depender de cuántas lo veces, que pasa es que la porque, expertise tiene como dos niveles. Una es que tú tengas credenciales. Tú estudiaste, supongamos, ingeniería comercial. Ciertamente que te da un manejo disciplinar del tema. Pero ser experto quiere decir que tú has investigado en ese tema.
Y claro, lo que te reconoce aquí, por ejemplo, si yo pincho acá, aquí está Sebastián Piñera, aquí está el nombre, me va a dar el perfil. Y ese perfil, ¿qué es lo que me va a dar? Y ahí creo que voy a responder tu pregunta. Te va a decir, mira, esta persona tiene 2 artículos, esos artículos lo han citado 23 veces, y tiene, espérate, déjame ver acá. Ah, hay una información que la sacaron de acá. Claro, aquí están las áreas, ¿no es cierto? Que es un journal de economía y de historia. Entonces tú ahí le puedes reconocer cierto grado de expertise. Ahora, ¿a partir de cuántos papers? Eso ya es relativo, porque cada país tiene su exigencia, ¿ya? Normalmente en Chile como que se le reconoce una expertise a alguien que ha tenido más o menos una publicación al año como mínimo. Eso socialmente es lo que se entiende. O sea, no una persona que publicó 2 papers en 40 años, ¿ya? Normalmente a esa persona no se le reconoce expertise. Y cuando digo se reconoce, digo que lo reconocen las instituciones oficiales de nuestro país. O sea, si tú quieres, por ejemplo, ganarte un proyecto Fondes y publicar, ¿no es cierto?, tener recursos y tener un grupo de estudio, tener una línea de investigación, ¿no es cierto? Claro, si tú no tienes un paper al año es re poco probable. Como mínimo, como base, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, eso que a uno le puede parecer mucho, si usted, bueno, ahí Jorge se los podrá comentar, ¿ya? Jorge, él me ha hablado de la exigencia que tiene la Universidad de Oviedo, que él trabaja en la Universidad de Oviedo, y son mucho más altas que las nuestras, mucho más altas. A él no solamente le piden cierta productividad, sino que las revistas también tienen ranking, ya que no, por razones de tiempo no lo voy a alcanzar a ver con ustedes. También tienen ranking, entonces, por ejemplo, de todas las revistas de economía que hay, están clasificadas desde las revistas más citadas a las menos citadas. Y por ejemplo, a Jorge no le reconocen un artículo si no la publicó al menos dentro de las 10 mejores revistas de su área. O sea, ni siquiera le reconocen cualquier paper en esta base de datos. Son papers que estén publicados en las revistas que están dentro del top 10 de un área. O sea, Jorge es del área de química analítica igual que yo, y solamente le reconocen los papers que están publicados dentro de las 10 mejores revistas de analítica del mundo. Otra no. Claro, si yo aplicara los estándares de la Universidad de Oviedo a mi currículum, pucha, me quedaría como con un tercio de los papers nuevos que tengo. Tengo que ser transparente con usted. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, entonces lo que entendí es que, ay, perdón, no sé si iba a decir. Sí, dale, dale. Ya lo que entendí fue que la palabra experto se usa para personas que han publicado documentos como oficiales. Porque es que yo estaba pensando lo que usted dijo de Sebastián Piñera, experto en economía, claro, porque a lo mejor él ha tenido mucha riqueza, ha practicado eso muchas veces, entonces estaba pensando que no cabe el término para utilizar experto en algo que alguien hace, como por ejemplo, no sé, como artesanía, experto en artesanía. O sea, ningún artesano va a publicar un paper en artesanía, por eso Claro, así como claro, lo claro. Es que investigador. estos son expertise en áreas de conocimiento. No es en áreas técnicas. Obviamente que medir a alguien Ya. experto en una técnica tiene otros estándares, pues no son revistas. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien es experto en fontanería, claro, tiene que ver con el tipo de técnicas y métodos que domina bien. Y eso se mide de otra forma. ¿Sí? No se mide con revistas. Es como un médico. Piénsate, un médico, normalmente un médico que trabaja atendiendo pacientes, va a tener expertise en función, por ejemplo, cuántas operaciones exitosas ha hecho, la tasa de mortandad que tienen sus operaciones, cosas por el estilo, la recuperación, técnicas que solamente esta persona puede hacer y muy pocas en el mundo pueden. Y eso no tiene que ver con citas. ¿Ya? Porque cuando digo expertise, es en un área del conocimiento, no en un área de la aplicación. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, gente, te pongo Entonces así, no Elon conviene Musk, utilizar. por ¿Ya? ejemplo, Elon Musk, si ustedes lo buscan acá, probablemente va a salir. Pero Elon Musk es experto por el área de innovación y emprendimiento, y eso se mide ya en patentes, no en paper. ¿Te fijas? Así que de puro curioso voy a poner aquí frente a usted Musk Elon. Debe tener un O sea, montón de artículos.
éxito y expertise son distintos. Claro, claro, o sea, esto es súper academicista, pero también hay que entender que la academia es una parte del mundo, no es el mundo, ¿ya? Entonces yo estoy hablando de los estándares con los cuales se maneja la ciencia profesional en el área del conocimiento, y claro, y el conocimiento, la generación de conocimiento es súper academicista y sigue estos números, ¿ya? Pero por supuesto, o sea, hay ciertos otros aspectos que no lo cuenta que si uno sí los podría poner como equivalente. O sea, si a ustedes me dicen, Elon Musk es experto en aeronáutica, sí, sí, y yo le digo, oh, pero tiene 13 papers, están acá, ¿no es cierto? 14 si es que están debajo de Neuralink. Yo le digo, hoy tiene menos papers que yo Elon Musk, pero yo no estoy ni de cerca, mi grado de expertise en la química ambiental no es ni de cerca el grado de expertise que tiene Elon Musk en aeronáutica. O sea, él está 20 peldaños sobre yo en su área, respecto de yo en la mía. Sí, sí, no, tampoco quiero mentirles con eso, ¿ya? La cantidad de patentes que tiene este tipo es enorme, enorme. ¿Estamos? Entonces, para cerrar, utilicen esto para su ensayo. Ustedes, ¿qué es lo que dice la ciencia respecto a sus temas? Aquí está lo que dice la ciencia, búsquenlo aquí, no en Google Scholar, ¿ok? No en Google. En Cielo lo puedo aceptar también, ¿ya? Cielo, Scopus, Web of Science, esas son las bases de datos científicas formales. Y ojalá sean review, no solo un paper, revisiones, muy importante. ¿Estamos? Sí, profe. Quedamos hasta aquí. Nos vemos y, bueno, la idea del ensayo era hasta el próximo martes, pero si necesitan más tiempo me dicen, les doy más tiempo, no hay problema. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿El ensayo entonces hasta la próxima semana? Claro, lo que pasa es que puse esa fecha para que no se les junte con el trabajo que van a hacer con Jorge, pero si ustedes necesitan 2 semanas para terminar el ensayo, tómense 2 semanas, no hay problema. ¿Ya? Ya. Y ahora tenemos que elegir uno de los dos temas con los que enviamos, ¿cierto? Sí, y ahí por favor tomen en cuenta las cosas que yo les dije, porque muchos de ustedes eligieron ya sea temas que no tienen connotación científica, eran temas por ejemplo más filosóficos, o a veces elegían temas que potencialmente podían tener connotación científica, pero la pregunta que elegían no era la pregunta controversial, ¿ya? Yo ahí les puse algunos comentarios a cada uno de ustedes. Esta pregunta no es la controversial, esta podría serlo, como sugerencia, ¿ya? Recuerden que una pregunta controversial implica un posicionamiento moral respecto al tema, con connotación científica, ciertamente, pero y obliga un posicionamiento. No es solamente una pregunta que busca responder un por qué, ¿ya? ¿Y eso lo enviaron al archivo o cuando envió usted el trabajo? Cuando envié el documento, junto con la nota, venían comentarios. Ábralos con el Word, por favor, no la con el nota. celular. Porque muchos de ustedes me decían, no viene ningún comentario. Porque lo abrían con el celular. Tienen que abrirlo con el computador, con un lector de PDF o lector de Word, ¿ya? Ahí vienen los Puede ser comentarios. porque yo lo revisé en el celular. Ya, muchas No, en el gracias. celular no le van a aparecer los comentarios. Profe, entonces, ¿cuál sería una fecha límite para entregar el ensayo? O sea, les recomiendo que por razones de salud mental traten de mandarlo este martes 12. Si quieren me lo mandan el martes 19, pero el riesgo que se le vaya a acumular con el trabajo de Jorge es muy grande, entonces van a reventarse. O sea, fecha tope 19, ¿ya? ¿Estamos? Ojalá lo manden el martes 12, pero si no, hasta el martes 19. Ya, ahí lo revisé recién, profe. Ya, gracias por los comentarios. ¿Ya? Revisen los comentarios. Eso. Cualquier cosa me escribe. ¿Ya? Estamos en contacto. Igual nos vemos este otro martes porque yo voy a estar en la clase con Jorge. Que estén bien. Chao, profe. Cuídese. Chao. Profe, gracias. Saludos.